Bueno, muy bien. Vamos a repasar hoy un artículo de uno de los que hemos hecho con el Centro Interdisciplinario de Negociación y Comunicación Organizacional, con el 5, y bueno, con el equipo, ¿no? que trabajamos estos temas y que trabajamos la materia. La idea de hoy es comentar un poco este artículo, la mise en place del negociador. Vamos a ver si llegamos a tiempo para hacer algún comentario también sobre otro artículo. Son artículos relativamente nuevos que hemos desarrollado en esta nueva época, donde decidimos el cuatrimestre pasado empezar a presentarle a los alumnos, bueno, cada vez más material propio, ¿no? Entonces es un proceso que requiere de, bueno, de lectura, de selección de material y después de la creación de esos artículos, ¿no? Comento esto porque quien le interese esto, bueno, por supuesto, está muy invitado a participar. Bueno, vamos a hablar de esto, ¿no? La mise en place del negociador, ¿no? ¿Y qué es esto? Bueno, alguno que le guste la cocina y demás sabrá que existe una preparación previa a la preparación de un plato, ¿no? A cocinar un plato. Esto lo usan, es una terminología que tiene que ver con la gastronomía, y entonces la mise en place es justamente esto, ¿no? Preparar los ingredientes, los productos, las cosas que se van a utilizar y después finalmente poder preparar ese plato, ¿no? Y en este sentido, nosotros decidimos utilizar esta terminología para hablar de negociación, porque nosotros vimos y hablamos acerca de la persuasión, ¿no? De la influencia. Y sabemos también que estamos en una etapa de la negociación ahora, ¿no? A esta altura del curso, que tiene que ver con entrar en acción, ¿no? Es decir, en la primera parte del curso hablamos mucho de la capacidad de percepción, ¿no? De entender al otro. ¿Para qué? Para generar confianza. Y ahora ya estamos en esta parte donde tenemos que persuadir, donde tenemos que convencer y donde también tenemos que entender cómo las personas toman decisiones. Cuando hablamos de persuasión, que lo vimos hace poquito, hablamos de los principios de la persuasión y de la influencia. Ahora, y sabemos también que eso quiere decir aumentar las probabilidades que nos digan que sí, ¿no? Ahora, lo que también sabemos es que con una preparación previa a la acción aumentan las probabilidades de éxito. Y esa preparación previa está formada por esta parte estratégica que ya hablamos y también en cómo el negociador puede generar un escenario antes de la negociación o durante, ¿no? Y entonces, ¿qué cualidades existen para esto? ¿No? Y bueno, ¿y cuál es la preparación entonces que el negociador va a hacer para poder utilizar sus tácticas, ¿no? Y cómo puede preparar al interlocutor, ¿no? Esto es interesante, cómo nosotros podemos preparar al otro para su decisión. Esto, bueno, tiene un componente que tiene que ver con la economía del comportamiento, con la psicología y con una temática también que particular, que tiene que ver con el ilusionismo. No es menor esto porque en la bibliografía, en las personas que hablan de persuasión y de la influencia, siempre hablan y mencionan a los ilusionistas. El otro día estaba viendo bueno, que es muy recomendada para que la vean en Netflix, esta documental que habla de las redes sociales, ¿no? De cómo las redes están, seguramente algunos lo han visto, si no, recomendado, cómo las redes están diseñadas para qué, para que pasemos más tiempo en las redes y bueno, finalmente terminan siendo gratuitas, pero no es que son gratuitas, sino que utilizan tu tiempo y para eso, bueno, hay numerosas herramientas persuasivas para poder dirigir esas decisiones que son teóricamente libres, pero que tienen algún nivel de condicionamiento. Y en ese documental, por lo menos 3, 4 veces citan a ilusionistas, ¿no? Como los primeros en el manejo de esta atención. Algo que en lo particular yo lo
bueno, lo entiendo y lo defiendo hace mucho tiempo, pero en el mundo académico no hay no hay muchas cosas escritas al respecto, ¿no? Los ilusionistas somos profesionales de poder generar situaciones particulares y obtener respuestas de los interlocutores, pero pocas veces las hemos pasado a papel o estudio científico que lo avalen, ¿no? Recién ahora estamos explorando este camino. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito de esta preparación. Y vamos a hablar principalmente de, a ver, ¿qué son los sesgos cognitivos? Esto es importante, digamos, que charlemos, ¿no? Los sesgos cognitivos son algunas, a ver, limitaciones o anomalías, ¿no?, que tiene el pensamiento, donde uno supone algo que en realidad no es. Pero eso que supone está también muy convencido, ¿no? Un sesgo cognitivo puede ser no ver algo que está a la vista, ¿no? O entender algo que, que realmente es de una manera, pero uno lo entiende de otra manera, ¿no? Los sesgos cognitivos. Y acá vamos a hablar de lo que se llama el efecto ancla o el anclaje. ¿Qué es el anclaje? Bueno, el anclaje, digamos, es un recurso de comunicación que tiende a distorsionar la decisión del interlocutor. O sea, genera en la decisión futura del interlocutor una distorsión, una posible equivocación o más bien una limitación en la libertad de elección, ¿no? Esto hace el efecto anclaje. Y esto es interesante porque esto se produce hasta inclusive de manera inconsciente. Hay bueno, después les voy a dar, ¿no?, algún artículo para que vean de Daniel Kahneman. Daniel Kahneman es un premio Nobel de Economía en el año 2002, pero es interesante esto, porque él gana el premio Nobel de Economía, o le otorgan, ¿no?, más bien el premio Nobel de Economía siendo psicólogo, ¿no? Y si bien, por supuesto, manejaba y trabaja muchas cosas que tienen que ver con la economía del comportamiento, bueno, es un psicólogo, el ganador del premio Nobel de Economía, y no un economista, ¿no? Creo que hace 2 años, sí, es Richard Thaler también, él sí es economista, trabaja en la misma línea de Kahneman, pero bueno, habla de esta irracionalidad en la toma de decisiones, ¿no? Y cómo las decisiones no son regidas por la teoría económica de la utilidad, sino que hay otros elementos en la decisión, ¿no? Acá me voy a hacer un paréntesis sobre el tema para que, bueno, para que se entienda de qué estamos hablando. Imagínate vos, ¿no?, que yo te digo, bueno, vamos a hacer este juego. Yo voy a tirar la moneda es tuya, ¿no? Pero si no vas a pensar que yo, no sé, tengo una moneda preparada o alguna cosa. La moneda es tuya, ¿no? Entonces, si vos la tiras al aire, si sale cara, yo te doy a vos 100 pesos. Y si sale seca, vos me das a mí 10 pesos, ¿no? Y entonces, la verdad que vos haces el cálculo y decís, bueno, hay un 50% de probabilidades de ganar, pero a la vez yo estoy 10-1 con la posible ganancia. Entonces, si yo te pregunto si jugarías ese juego, vos decís, sí, la verdad que sí, yo tiro la moneda, si sale cara, gano 100, sale seca, te doy 10, pero me cierra el juego, ¿no? Entonces, yo digo, bueno, esa es la teoría económica de utilidad, ¿no? 50% de probabilidades, pero 10-1 en la posible ganancia, bueno, te da como para jugar, ¿no? Y yo digo, bueno, muy bien, pero vamos a hacer el mismo juego, pero en lugar de 100 pesos y 10 pesos, si sale cara, yo te voy a dar $1000, y si sale seca vos me das $100. Pero estamos hablando de plata real, ¿no? Entonces vos decís, bueno, a ver, si llego a perder, llego a perder $10, pero la verdad que si sale cara, gano 1000. Y bueno, por ahí me decís que sí, ¿no? Y seguís jugando. Esa es la teoría económica de utilidad. Ahora, pensemos en esto, ¿no? Jugamos al mismo juego, es tu moneda. Si sale cara, yo te doy a vos $100.000, y si sale seca, vos me das a mí $10.000, reales, ¿no? O sea, y entonces yo te pregunto, ¿jugás o no? Y bueno, ahí lo vas a pensar más, ¿no? ¿Por qué? Porque aparece la posibilidad de perder $10.000, ¿no?
Entonces uno diría, si uno se rige por la teoría económica de utilidad, uno diría, bueno, no, tiene que jugar, esta persona tiene que jugar porque está 50% de probabilidad y 10-1 con relación a la posible ganancia. Pero bueno, no, hay otros elementos, digamos, ¿no? Imagínate que vos, no sé, jugás y terminás perdiendo, digamos, y volvés a tu casa, ¿no? Y tu pareja o alguien te pregunta, che, ¿y esos $10.000 que vamos a usar para irnos a Europa? No, ¿sabes qué? Los perdí jugando a la moneda con el profesor. No, bueno, ¿qué va a pasar? Un problemón, ¿no? Entonces, claro, ¿qué sucede ahí? Fíjate cómo la decisión no está regida únicamente por la utilidad, ¿no? Sino que hay otras cosas, ¿no? Está la emoción, está el entorno, y está lo que se llama el concepto de aversión a la pérdida, ¿no? Donde le damos más valor a una posible pérdida que a una potencial ganancia. Entonces, a mí me resulta más valioso, digamos, le doy más valioso la posibilidad de perder $10.000 que ganar 100.000, ¿no? Entonces, prefiero quedarme con lo mío, porque si yo llego a perder esos $10.000 voy a sufrir más que lo contento que puedo llegar a estar por ganar 100.000. No sé si se entiende esto, espero que sí. Entonces, ahí está. Y entonces, ese es un ejemplo de cómo tomamos decisiones que no siempre tienen un carácter de tipo racional. Lo racional y no racional es discutible el concepto, pero lo vamos a porque también somos personas las que tomamos decisiones, entonces uno no podría decir que son irracionales, ¿no? Pero eso es entrar en una parte más bien filosófica de la decisión, que no es donde quiero entrar, ¿no? Entonces, nosotros, conociendo que existen algunas limitaciones a la hora de tomar decisiones, lo que podemos hacer como negociadores es conocer cuáles son esas limitaciones y trabajar en función de eso, ¿no? ¿Para qué? Para reconocerlas, para poder utilizarlas a nuestro favor. Entonces, volvamos a esta idea del efecto anclaje. Y vamos a ver, hay un ejemplo, ¿no? Este es un estudio que se hizo en 1974, donde lo hizo justamente Daniel Kahneman, donde el estudio es el siguiente. Tiran la rueda de la fortuna, una rueda de la fortuna que da un número, ¿no? Del 1 al 100, tira la rueda de la fortuna, te salió un número, X, no sé, a mí me salió el 22, a otro te salió el 53, a otro le salió el 85, a otro le salió el 4. Y después de eso, acto seguido, en una etapa que no tiene nada que ver con la rueda de la fortuna, te preguntaban, señor, ¿cuántos países cree usted que África, ¿no? El continente africano, tiene, digamos, o forma parte de las Naciones Unidas? ¿Cuántos países africanos forman parte de las Naciones Unidas? Y lo interesante es que la respuesta sobre algo desconocido, como es cuántos países africanos forman parte de las Naciones Unidas, estaba condicionada por el número que había salido en la rueda de la fortuna, ¿no? Es decir, que aquellos que les salió un número más alto estimaron más países formando parte de las Naciones Unidas, mientras que los que les salió un número más bajo estimaron menos países, ¿no? Y ahora uno de ustedes me puede decir, pero ¿qué tiene que ver eso? Bueno, a veces la realidad no es como creemos que es, sino como es, ¿no? Y entonces existe este condicionamiento, ¿no? Este anclaje. Fíjate, si yo te pregunto, ¿cuánto? A ver, te pregunto esto. ¿Manu Ginóbili mide más o menos de 2,10 m? ¿No? Y entonces vos me decís, bueno, menos. Y entonces te pregunto, ¿cuánto? Y vos me decís, bueno, 2,2 m. Ahora, fíjense cómo utilicé el anclaje ahí. Pues yo te podría hacer la misma pregunta. Te pregunto, ¿Manu Ginóbili mide más o menos de 1,80 m? Y vos me decís, más. Y ahí te pregunto, ¿cuánto? Y 1,92 m, ¿no? Fíjate cómo el anclaje de la primera pregunta te hizo estimar más cerca del ancla que apliqué. Mientras que en el segundo ejemplo, un anclaje menor te hace estimar por encima, pero también te encontrás anclado por ese número que yo, dije, ¿no? O pude establecer. Y es así como hay muchos ejemplos, ¿no? Uno puede pensar, bueno, ¿cuánto cuesta este departamento, ¿no? O esta casa? En función de
ese número por el cual está publicado, ¿no? Y entonces uno dice, bueno, esto es una casa que cuesta, no sé, $300.000. Pero bueno, hay una publicación que dice 300.000, entonces yo cuando siento que voy a ofrecer algo sobre esa casa, sobre el anclaje de 300, digo, bueno, voy a hacer una oferta de 280, ¿no? Ahora, si la misma casa está publicada, por ejemplo, en 285, quizás mi oferta hubiera sido de 260. A ver, ¿qué quiero decir? El anclaje, ¿no?, hace que la estimación sobre el valor quede sesgada, ¿no?, o que quede limitada. Y acá, fíjate, ¿no?, cómo este anclaje lo podemos dividir en dos partes, ¿no? El anclaje como ajuste, ¿no?, o el anclaje como el efecto priming, ¿no?, que es un poco más complejo, pero me parece que el anclaje como ajuste ya lo entendimos, ¿no? Si yo te pregunto, a ver, vamos a ver, bueno, ¿cuánto mide de alto ¿usted cree que la Torre Eiffel mide de alto más de 120 metros? Entonces dice, no, no, es menos. ¿Y cuánto? Y 105. Ahora, yo te hubiera hecho la misma pregunta. ¿Usted cree que la Torre Eiffel mide más de 50 metros? No, más. ¿Y cuánto? Y 68 metros, ¿no? Entonces, ¿cómo uno puede anclar la respuesta a la hora de estimar, ¿no? Sobre todo cuando son cantidades inciertas, ¿no? Porque uno no sabe exactamente cuántos países africanos forman parte de las Naciones Unidas, ni sabe exactamente cuánto mide Manu Ginóbili, ni sabe exactamente cuánto mide la Torre Eiffel, ¿no? Pues no, si uno tiene el número exacto, yo puedo decirte, bueno, cuánto mide el Burj Khalifa, ¿no? Entonces digo, bueno, o el Burj Al Arab, no, ese es el que forma parte de la vela, ¿no? Pero bueno, el edificio más alto del mundo, el que está en Dubái. Y bueno, y uno podría decir, mide más o menos si uno sabe exactamente que son 608 metros, bueno, tiene el número exacto, ¿no? Ahora, si uno tiene que estimar, ahí es donde aparece la figura del anclaje, ¿no? Bueno, ¿y qué pasa con el anclaje como efecto priming, ¿no? Ahí ya es otro camino, porque acá entra otro elemento, que es la sugestión. Esto es un anclaje de tipo inconsciente, ¿no? Es un trabajo en el interlocutor donde encuentra también limitada de alguna manera su respuesta, pero de manera inconsciente. Y para eso se utiliza un elemento que es el elemento de la sugestión, que es cuando alguien puede hacernos ver o sentir o escuchar o percibir algo a nivel mental, ¿no? Y para eso, la verdad que los que son expertos en esto somos justamente los ilusionistas, ¿no? Y los mentalistas, donde trabajamos los elementos de la sugestión. Miren, la sugestión tiene que ver con la capacidad que tienen las personas de generar un ámbito determinado para poder generar algún tipo de influencia, ¿no? Y es así como yo llego a un lugar, ¿no? Y si saben más o menos a qué me dedico, y si yo de repente empiezo y digo, bueno, hago una cosa que es muy impresionante, adivino algo, adivino otra cosa, adivino una cosa más, y en un momento le digo a una persona, abrí la ventana que voy a salir volando, y el tipo va y la abre, ¿no? Decir, ¿cómo puede ser, ¿no?, que esta persona vaya? Bueno, hay un nivel de sugestión donde parece que todo es posible, que permite que esa persona haga esta acción. Eso no hubiera sido posible en un primer momento. Si yo llego al lugar, hola, ¿cómo te va? Abrí la ventana que voy a salir volando, y esta persona dice, no, me estás bromeando y demás, ¿no? Entonces, cuando la persona ya está sugestionada, uno logra en el otro aumentar la capacidad de influencia, ¿no? Porque en un estado de sugestión uno puede guiar el comportamiento de una persona, ¿no? Claro que los ilusionistas lo utilizamos para el entretenimiento, pero si uno lo habla en términos de negociación,
Bueno, hay que ser muy cuidadoso, cuidar siempre, naturalmente, la ética profesional, ¿no? Siempre los efectos mágicos, ¿no? Y demás, generan como un ámbito donde es quien conduce, lo que le dice, quien le dice al espectador qué ver, qué pensar, ¿no? Hasta qué contar después de que esto termine, ¿no? Entonces, ese planteo también puede ser utilizado en las negociaciones. Y hay tres elementos de la sugestión. Uno puede dividir en tres, ¿no? Como para que se entienda el concepto. El prestigio, la atmósfera y el contagio. Prestigio, atmósfera y contagio. El prestigio tiene que ver con quién es, en este caso, ¿no? El tema que nos une, el negociador. ¿Y por qué digo esto? Porque la persona, la impronta de una persona, el nivel de profesionalismo, el vocabulario, la autoridad que pueda generar una persona, genera cierta, bueno, justamente sugestión en la otra parte, ¿no? Donde lo que dice es aceptado, no es refutado, digo, y tiene un mayor nivel de aceptación. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Bueno, el mismo, un truco, vamos a poner, ¿no? Que es de adivinar una carta. Lo hace un ilusionista profesional, ¿no? Donde dice, mire usted, concéntrese, agarre el nave, y es una cosa maravillosa. El mismo truco te lo hace un tío en un asado que aprendió un truco la semana pasada viendo un video de YouTube y te dice, a ver, saca una carta, es tal cosa. Bueno, es el mismo truco, es la misma carta de nada, pero tiene otro impacto, ¿no? Porque el nivel de sugestión es distinto cuando uno está frente a un profesional que cuando está frente a un amateur, ¿no? Y es así como, por ejemplo, la sugestión se da en diferentes ámbitos. El mismo chiste, ¿no? Contado por una persona puede ser muy gracioso, lo cuenta otra persona y resulta que no genera ese impacto, ¿no? O anécdotas, ¿no? Hay gente que cuenta muy bien anécdotas y yo ya sé que esa persona es muy graciosa y cuenta muy buenas y yo está como predispuesto a dejarse llevar por el camino y que termine siendo una cosa muy graciosa, mientras que si la cuenta otra persona no es así, ¿no? Entonces, de qué manera las personas y el prestigio de las personas tiene una importancia en la sugestión y que justamente forma parte de la preparación para la negociación, ¿no? Y acá alguno me puede decir, bueno, entonces, ¿cómo hago que poder aumentar mi nivel de prestigio, ¿no? Si yo me encuentro con una persona por primera vez. Es importante, dentro de lo posible, que la otra parte sepa cuáles son nuestros pergaminos, cuál es nuestra profesión, cuál es nuestro expertise, ¿no? En qué somos expertos. ¿Por qué? Porque en ese momento se está generando, ¿no? Este nivel de sugestión. Imagínense que yo tengo ahora una reunión, no sé, con Daniel Kahneman, que yo admiro tanto, ¿no? Entonces me siento con él, la verdad que yo voy a tener un nivel de sugestión muy, muy elevado. Seguramente todas las cosas que me digan me va a parecer una genialidad, me va a parecer brillante, no puedo creer, mirá como el tipo. Y bueno, quizás subjetivamente no sean tan así, no sé, no lo sé, digamos, ¿no? Pero eso es lo que genera la sugestión. Entonces, para eso uno puede preocuparse para que el otro sepa características nuestras que permitan entrar a un nivel de sugestión, pero también existe alguna otra táctica, ¿no? Ya que estamos hablando de este tema, que puede ser la del manager instantáneo. No recuerdo ahora si está en la bibliografía que les di, me parece que sí, pero el manager instantáneo también es una herramienta que permite que anticiparle al otro con quién se va a encontrar, y yo le explico de esta manera, ¿no? Es decir, si yo tengo a alguien de mi equipo que está armando una reunión, yo puedo anticiparle a la otra parte, mirá que te vas a encontrar con, de la reunión va a formar parte tal persona que tiene tal nivel, que tiene tal cosa, y entonces la otra parte ya va entendiendo que cuando venga a la reunión se va a encontrar con alguien que tiene
bueno, justamente es ese prestigio, ¿no? Y va a poder trabajar justamente este nivel de sugestión que es tan importante en la parte previa de la negociación. Bueno, otro elemento, ¿no? Es la atmósfera. ¿La atmósfera qué quiere decir? Bueno, justamente el lugar, ¿no? Donde, o el escenario, digamos, donde yo voy a hacer este acuerdo, ¿no? Entonces, ¿cómo? A ver, yo puedo, imagínense, la misma reunión en una biblioteca como esta que estamos viendo acá de fondo, o la misma reunión en una iglesia, o la misma reunión en una plaza, o la misma reunión en un boliche a las 12 de la noche. Bueno, no es lo mismo eso, ¿no? No es lo mismo. Dije 12 de la noche, no podría ser más tarde, no sé. Bueno, un after office, qué sé yo, no sé. Anyway, no es lo mismo. ¿Pero por qué no es lo mismo? Porque la atmósfera que uno pueda crear hace a un nivel de sugestión, ¿no? Y entonces, si a mí me invitan, no, me invitaron a la reunión en tal lado, en un lugar particular, en esto, en otro, bueno, uno va creando, ¿no? Un nivel de sugestión, ¿no? Y entonces, finalmente, cuando llega al encuentro, se encuentra condicionado, ¿no? Y después es el contagio. ¿El contagio qué quiere decir? Es poder manejar de qué manera se va a procesar la información, el otro, ¿no? Va a procesar la información y de qué manera también la va a contar, ¿no? La va a, vamos a usar un término de hoy, a viralizar, ¿no? De qué manera el contenido que yo pueda presentar después va a ser contado por esa persona y demás, ¿no? Bueno, para esto está el concepto de magnificar. En general, cuando una persona ve algo que le resulta impactante, a la hora de contárselo a a un tercero, lo que suele hacer es magnificarlo, ¿no? Contarlo agrandado. ¿Por qué hace esto? Para que el otro sienta el mismo nivel de impresión que sintió esa persona, ¿no? Y entonces, le voy a contar algo que no sé si lo conté, pero eh, em, yo hacía hace un tiempo, en el final del show, saludaba a la gente, entonces sobre el final, y hacía pasar a 5 personas al escenario, y resulta que ninguna de esas 5 personas tenía el reloj, ¿no? Y entonces yo le devolvía el reloj a cada uno y demás. Bueno, lástima que no estamos en las clases presenciales y no lo podía hacer ahí en vivo. Y entonces la idea era justamente presentar un efecto donde yo podía hacer con la atención del otro realmente lo que quería, ¿no? A nivel sacarle el reloj a 5 personas sin que se... Bueno, me tocó trabajar como habitualmente pasa, una vez me acuerdo, en Calafate, y lo que sucede cuando va gente de Buenos Aires a un mismo lugar es que a veces al otro día, y sobre todo en lugares donde no hay muchos vuelos, en general te encontrás en el aeropuerto con los mismos espectadores que te vieron la noche anterior, digamos, eso es bastante habitual. Y estaba sentado, ¿no? en el aeropuerto con estos asientos que, bueno, que comparten espalda, y había 2 personas, uno que le estaba contando al otro que no había podido asistir al show, y dice, ay, no, sí, vimos una persona, qué sé yo, qué increíble. Y al final hizo pasar a 15 personas y le sacó el reloj a los 15. Entonces yo lo escuchaba, decía, bueno, estuvo bien, eran 5, ¿no? No eran 15, pero el otro decía 15. Bueno, yo estoy seguro que esa persona que escuchó 15 llegó a la casa y dice, hubo un show que yo no puedo ir, pero hubo un tipo que le sacó el reloj a 30 personas. En serio, no lo puedo creer. Entonces, esa persona va y le cuenta a un amigo, hay una persona, íntimo amigo mío, que estuvo en un lugar que vio una persona que le sacó el reloj a todo el auditorio, ¿no? Y así se van generando los mitos, ¿no? Se van como agrandando estas historias, se van magnificando y generan lo que estamos hablando, ¿no? Un nivel de ¿qué? De sugestión, ¿no? Entonces imagínense, la persona que ya le llegó el cuento muy, muy, muy exponencialmente magnificado, en un momento se encuentra conmigo y entonces ya, bueno, ya tiene ahí los respetos, ¿no? Entonces, bueno, poder saber cómo esa persona va a contar el contenido que yo le estoy presentando
es importante, ¿no? Esta idea de que va a magnificar la experiencia. Ahora, para esto, digamos, y para cerrar esta idea, también tenemos que, depende de nosotros para generar este contagio, a ver, ¿cuál es la recomendación para el negociador para poder hacerlo? Bueno, ser entusiasta, ser animado, que el equipo de trabajo que está con nosotros sea optimista, que se muestre como predispuesto a la acción, ¿no? Que si hay uno del equipo que dice algo que los otros conocen, bueno, los otros se vean sorprendidos también de lo que está diciendo, ¿no? O sea, yo me sorprendo de lo que dicen mis colegas por más que yo sepa lo que ellos van a decir, porque digo, qué genialidad, qué bueno, qué esto, qué lo otro. Entonces, poder ir dirigiendo la conversación, ¿no? Para lograr este contagio positivo en la mesa de negociación. Bueno, y ahora vamos a repasar algunos experimentos que justamente respaldan, ¿no? Esto que estamos diciendo con algunos matices, ¿no? Yo he seleccionado acá algunos que me resultaron interesantes, como por ejemplo, cuando le preguntan, bueno, ¿cuánto dinero estaría usted dispuesto a pagar a un restaurante que se llama Studio 17? Y entonces las personas ponían una cantidad de dinero. ¿Y cuánto dinero estaría usted dispuesto a pagar en un menú de un restaurante que se llama Studio 97, ¿no? Y el resultado daba más alto, es decir, que el nombre del restaurante condicionaba lo que las personas estaban dispuestas a pagar por un restaurante que no conocían, ¿no? Y el único dato que tenían era el nombre, ¿no? Otro es, bueno, diferentes atletas y que uno no conoce y poder estimar el rendimiento, ¿no? De los atletas, lo único que uno sabe es el número que llevan de su camiseta, y los que tenían número mayor tienen justamente una estimación de rendimiento mayor, ¿no? Y eso es, a ver, o rendimientos de trabajo, ¿no? Cuando le preguntan justamente a los voluntarios acerca del rendimiento de un experimento que se llama experimento 9 o experimento 27, resulta que los del experimento 27 suponen que va a hacer más productivo el estudio y demás. Entonces, ¿de qué manera uno puede justamente lograr algún tipo de condicionamiento, ¿no? A ver, bueno, con el número de documentos muy gracioso, nosotros lo hicimos también en un curso donde se plantean, se ponen diferentes objetos, ¿no? Y después dice, bueno, de acuerdo a sus últimos dos números de documentos, acá dice la Seguridad Social, si usted piense en sus últimos números y entonces dígame cuánto pagaría por cada uno de estos objetos, ¿no? Y entonces aquellos que tienen un número de documento más alto tienen una tendencia a pagar más por los objetos que los que tienen un número más bajo. No tiene absolutamente nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Hay bueno, un estudio interesante le dicen a los chicos, a un grupo de personas, dicen, bueno, hagan líneas estimadas más o menos de 1 pulgada. Entonces hagan 10 líneas de 1 pulgada, en línea de 1 pulgada. A otro grupo, nada que ver, que no tiene relación con esto, le dice, bueno, hagan líneas de 3 pulgadas y medio. Bueno, muy bien. Y a otro grupo le dice, bueno, hagan líneas de 7 pulgadas. Bueno, es línea más larga. Después, acto seguido, le preguntan al primer grupo, ¿cuánto cree usted que mide el río Mississippi? ¿No? Entonces, los que habían hecho las líneas más cortas dijeron, les digo exacto, 72 millas, mientras que los que habían hecho las líneas más largas, 1224 millas, ¿no? Entonces, la misma estimación, condicionada por lo que justamente estamos hablando, que es el efecto anclaje. Pero no es solo numérico el efecto anclaje, porque hay un estudio que habla acerca de, en un supermercado, vinos alemanes, vinos franceses, y resulta que hay una música de fondo que se hizo, es un experimento que se hizo durante 15 días aleatorios y demás. El vino francés saben que tiene más fama que el alemán. Sin embargo, los investigadores determinaron que
de acuerdo a la música que se escuchaba en ese momento, las personas tendían a elegir el vino de la música, del origen de la música que estaban escuchando, ¿no? Y entonces, con música francesa se vendían más vinos franceses y con música alemana más vinos alemanes. Bueno, ese es el experimento, es la cuestión de hacer lo que se llama la validación, ¿no? Digamos, poder hacerlo y eventualmente confirmar o no que esto sea así, ¿no? Bueno, vamos a pensar algunos puntos, ¿no? Lo primero que tenemos que pensar es, bueno, cómo los comportamientos y cómo las decisiones pueden ser condicionadas por elementos externos, ¿no? Y eso lo tenemos que pensar de dos maneras. Cómo nosotros podríamos condicionar, ¿no? O cómo podrían condicionarnos a nosotros, ¿no? Y hay una frase que habla justamente Daniel Kahneman con relación a la negociación. Él no habla de negociación, sino más bien habla de toma de decisiones. Pero dice lo siguiente, vamos a ver. Mi consejo a los estudiantes cuando impartía clases de negociación era que si pensaban que la otra parte había hecho una propuesta abusiva, no se opusieran con una contraoferta igual de abusiva, abriendo una brecha que sería difícil de salvar en posteriores negociaciones. En vez de eso, deberían montar una escena, enfurecerse o amenazar con hacerlo y dejar claro a sí mismos como a la otra parte que no van a continuar una negociación con una cifra sobre la mesa. Es decir, si yo estoy, no sé, hay un auto que más o menos de mercado vale 300.000 pesos. Y entonces cuando dice, no, en lugar de 300, tipo me dice, 1.000.000. Entonces yo no tengo que contestar diciéndole, no, 50.000. No es lo que recomienda Kahneman. Dice, ojo, que el anclaje, ese número, digamos, abusivo, ¿no?, que nos están presentando no nos haga a nosotros responder de la misma manera, ¿no? Sin embargo, digamos, no, nos plantamos nosotros frente a esa cifra, hasta nos enojamos, digamos, en esas condiciones yo no voy a seguir hablando hasta que no hables en términos de más sensatos, ¿no? En lo particular, una de las recomendaciones que yo podría darles es que para no estar ustedes anclados, ¿no? Es pensar ciego, ¿no? Sin la información, cuánto les parece, cuánto tiempo, o cuánto dinero, o cuánto, digamos, de lo que estén hablando, ustedes están dispuestos a invertir en determinada cosa, ¿no? Para después sí preguntar cuánto vale, ¿no? Entonces yo veo una campera, ¿no?, que no sé el precio, y de repente estoy en otro país, ni siquiera sé. Entonces yo puedo decir, bueno, voy a estimar, y puedo decir, puedo hacer dos cosas. Primero, preguntar el precio, ¿no? Y entonces decirle, bueno, vale $150, pero por ser usted se la dejo en 120. Entonces yo digo, pago 120 por la campera, ¿qué negocio que estoy haciendo? Porque costaba 150. O lo que puedo hacer es mirar la campera y decir, yo pagaría por esta campera 80, ¿no? Después pregunto el precio y me dicen 150, pero por ser usted 120, y yo ya no me encuentro con una decisión de tipo sesgada porque pude hacer justamente esa estimación sin un efecto anclaje, ¿no? ¿Se entiende esto? Bueno, siempre estamos hablando en términos de aumentar las posibilidades, ¿no? Como toda cuestión, cuando hablamos de persuasión también, de influencia, aumentar las probabilidades de, ¿no? Eso es interesante aclararlo. Y también pensar, ¿no?, que la publicidad es distinta que el marketing es distinto a las ventas, que las ventas es distinta a la teoría del comportamiento, que la economía del comportamiento es distinta a la persuasión y la influencia. Es decir, simplificar las cosas, ¿no? Cuando uno dice, bueno, yo desde la comunicación lo hago más simple, mira, les tengo que decir tal cosa, tal otra, porque, bueno, eso en general no conduce a destino. Bueno, entonces ya tenemos algún repaso, ¿no?, sobre esto, ¿no?, sobre la mise en place del negociador.
Y vamos a hacer algún comentario así bien rápido de este otro artículo que se llama Limitaciones cognitivas para predecir el futuro. Bueno, habla, ¿de qué habla esto, no? Cómo las personas pensamos, ¿no?, que podemos saber qué es lo que va a suceder y sobre qué cosas nosotros nos basamos para poder predecir el futuro y que en general se encuentran equivocadas o se encuentran erradas, ¿no? No hay grandes diferencias entre los académicos, los científicos, los epidemiólogos, sobre qué es lo que va a pasar sobre algo desconocido y una persona de a pie en general, ¿no? O sea, a largo plazo seguro que no hay diferencia. Al corto plazo, bueno, es una de las cosas que tenemos que discutir, ¿no? Y para eso vamos a repasar también algunos sesgos, ¿no? De la misma manera que hablamos hace un ratito, vamos a hablar ahora de otros sesgos o de algunas limitaciones cognitivas, pero que en este caso influyen directamente en de la visión de futuro. Vamos a ver. Primero vamos a hablar de validez. ¿Qué es la validez? Es justamente una ilusión, ¿no?, de creer que algo es de determinada manera. Fíjense, les voy a mostrar una ilusión, que no es la misma que es la que está en el artículo, sino que les voy a mostrar otra. Fíjense, esta mesita, fíjense, ahí está. Entonces, si yo les pregunto esto, y les pregunto, le digo, a ver, ¿ustedes qué piensan, no? ¿Qué mesa es más grande? Esta es una ilusión bastante clásica, ¿no? Pero a la vista pareciera que esta, por supuesto, es más larga que esta otra, ¿no? Entonces, esta es justamente la validez. Yo digo, esta es más larga que esta, que es más ancha, ¿no? Y así es. Y así lo creo, así lo ven mis ojos, mi mente, y así puedo tomar una decisión. Sin embargo, estas son iguales. Y para eso tengo acá un recorte, fíjense, de esta tablita, y si yo hago viajar esto así de esta manera, fíjense que coincide con esta, ¿no? Así que las medidas son exactamente iguales de esta, ¿sí?, que de esta. Estas mesas son exactamente iguales. Uno dice, no, no puede ser. Bueno, sí, créanme que son exactamente iguales, ¿no? Entonces, tenemos justamente una ilusión, ¿no?, un error, un sesgo, ¿no? Creer que algo es de determinada manera cuando en realidad esto no es así, ¿no? Entonces, esto es una manera, ¿no? Si yo me paro sobre un lugar que puede estar equivocado, a la hora de predecir el futuro, bueno, justamente me puedo estar equivocando. Bueno, aptitud, ¿no? Otra limitación, ¿no?, que tenemos las personas. ¿Qué quiere decir? Que en general creemos que somos más aptos de lo que en realidad somos, ¿no? Y que tenemos más capacidad de la que tenemos, y que podemos resolver más cosas de las que en realidad podemos hacer. En general creemos que tenemos un nivel de inteligencia mayor al que tenemos realmente, y como hablamos ya en otra clase, creemos que todas las valoraciones positivas son correspondidas, ¿no? Entonces, cuando alguien nos dice algo positivo, es correcto, ¿no? Y si nos dice algo negativo, debe estar celoso, envidioso, lo que sea, ¿no? Entonces, creemos que las valoraciones positivas nos corresponden. Entonces, teniendo un nivel de, justamente, teniendo alguna limitación con relación a la medición de nuestra propia aptitud, lo que nos hace pensar es que algunas cosas que suceden por casualidad o por suerte, nosotros las incorporamos como que son mérito propio, ¿no?, de nuestra genialidad, cuando en realidad son otros elementos los que han determinado esa situación, ¿no? Y finalmente la retrospección, ¿no? Esto, a ver, ¿cómo explicar esto de una manera fácil, no? Cuando las personas tratan de explicar algo acerca de sí mismo o de una situación en particular, lo hacen basándose en información que podría estar sesgada, ¿no?, o seleccionada. Es decir,
me fijo en mi pasado lo que me conviene para lo que quiero decir, ¿no? Entonces, hay una información que no me conviene procesar para ese objetivo que quiero, entonces la dejo de lado, y hay otra información que sí, ¿no? Entonces eso también, ¿no? A la hora de predecir el futuro o pensar en qué es lo que va a suceder, si yo tengo alguna limitación con relación a la evaluación de mis recuerdos, bueno, puede conducir a un error, ¿no? Eh, en general, son, a ver, tanto la validez, la actitud y la retrospección, lo que tienen que, la coincidencia es que en los tres casos lo que tratan de ver es, bueno, cuestiones propias del pasado o del presente para poder evaluar el futuro, ¿no? Y lo cierto es que si no son precisas, como estamos viendo, o sea, la validez, o sea, creo que estos son iguales, sobre esa base yo proyecto algo, puedo estar equivocándome. Si yo no sé cuáles son mis cualidades reales, puedo estar proyectando algo que puedo estar equivocándome, y si tengo una retrospección, es decir, si tengo una idea selectiva de mis recuerdos para poder proyectar algo, también podría estar equivocándome, ¿no? Y ahora vamos a hablar de esta ilusión de sobreconfianza, en primer lugar en los directores ejecutivos, y después vamos a hablar también de los emprendedores, ¿no? Porque es distinto el mundo corporativo a nivel megacorporación que el emprendedor que de repente tiene otras cualidades, ¿no? Eh, a ver, en general, este tipo de personas, uno cuando habla de directores ejecutivos, desconocen sus propias limitaciones, ¿no? Y sobreestiman su capacidad, lo que venimos hablando hasta ahora. Pero hay algunas características generales que tienen los líderes. Vamos a puntuarlas así rapidito. Primero, seguridad y autoconocimiento. A ver, ¿qué quiere decir esto? Son personas seguras de sí mismos, se los ve como justas, se los ve como personas imparciales, soportan las desilusiones o los fracasos con altura, ¿no? No tienen como sub y baja emocionales muy fuertes, ¿no? Se manejan siempre sobre como un estado ubicado, ¿no? Por eso habla del autoconocimiento, ¿no? Se conocen a sí mismos y trabajan también por el bienestar del entorno, ¿no? Es una característica que tienen. Después son personas que tienen mucha energía. En general los líderes de las compañías son, uno pareciera que son máquinas de trabajar, que contestan a cualquier hora, que están siempre pensando en el tema. Es decir, uno no lo ve ni relajado ni distendido, sino como casi obsesionado con su trabajo, que puede ser una postura o que puede ser la realidad, pero en cualquier caso siempre uno los ve así, son personas que no se quejan, personas que van para adelante. Y otro punto es la visión estratégica de futuro. Y acá me voy a detener porque en lo particular creo que la visión estratégica de futuro es lo que al menos yo más valor le doy, ¿no? A una persona, en términos generales, ¿no? Hablando del CEO de una empresa, pero también a un periodista y demás. A ver, ¿qué busca una empresa de su máximo responsable? O mejor dicho, pensemos lo siguiente, ¿por qué el CEO de una empresa, vamos a poner, no sé, de una empresa importante como puede ser, no sé, Apple, por qué Tim Cook debe ganar, no sé, 50 millones de dólares y el inmediato que está abajo debe ganar 500.000? ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Digamos? ¿Por qué hay tanta diferencia entre uno y otro? Si tienen la misma capacidad, seguramente todos sean PhD, todos tengan experiencia. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Digamos? ¿Qué busca la empresa de su máximo responsable? Bueno, lo que busca una compañía de su máximo responsable es justamente la visión de futuro, la capacidad de poder identificar qué es lo que va a suceder. Y eso es la virtud, creería yo, más importante en el mundo corporativo, ¿no? Poder entender lo que va a suceder. Y eso se paga, y eso vale mucho,
¿no? Y eso es lo que diferencia a una persona de la otra, ¿no? Entonces, uno puede tener, vamos a hablar, conocemos casos positivos, pero también conocemos casos negativos. Digamos, ¿qué pasó con el CEO de Kodak? Que dijo, no, la revolución digital, las cámaras, la gente no va a querer fotos digitales, sigamos con el rollo. ¿O qué pasó con Blockbuster? Cuando Netflix le ofreció a Blockbuster comprarle el negocio y dijeron, no, nosotros vamos a ir con estos locales de video que están fenómenos, ¿no? Bueno, ahí justamente hay una predicción de futuro errada, digamos, de manera monstruosa, ¿no? Y hay muchos ejemplos sobre esto. Entonces, también yo pienso en los periodistas. Hay grandes periodistas que te cuentan lo que pasó ayer, cómo analizan la situación actual, pero hay algunos que se animan a contar lo que creen que va a suceder. Y eso es realmente valioso, digamos, porque analistas de la actualidad hay muchos, sin embargo, que puedan anticipar lo que va a suceder ya son menos, ¿no? Y por eso digo yo que son muy interesante las personas que tienen esa capacidad. Aunque ahora vamos a ver que en realidad no hay nadie que tenga esa capacidad y que en algún punto hay una limitación entre las predicciones a corto plazo y las de largo plazo. Bueno, vamos a hablar ahora sobre la sobreconfianza y por qué sucede esto, ¿no? Este exceso de optimismo, ¿no? De las cualidades que tienen las personas. A ver, en primer lugar, las estimaciones futuras, ¿no? Para pensar lo que va a suceder, están basadas en los recuerdos, ¿no? Entonces hay construcciones, ¿no? Sobre nuestros recuerdos, que construimos algunas historias y en función de eso tratamos de ver lo que va a suceder. Ahora, lo cierto es que las personas tendemos a confiar demasiado en relatos que son errados, digamos, que están equivocados. Entonces ya la construcción de futuro pasa a ser muy posiblemente limitada, ¿no? Hay algunas cuestiones en nuestros recuerdos que nos han llamado la atención, ¿no? O que nos resultaron llamativas por determinado motivo. En el momento que nosotros apelamos a nuestra memoria, solemos darle más valor a aquellas cosas llamativas, ¿no? Para nuestras decisiones futuras. Y la verdad que eso también tiende a ser un error porque la valoración, la sobrevaloración de una cuestión por el solo hecho que te ha llamado la atención, muy factible que nos conduzca a un error, porque el hecho que nos ha llamado la atención no quiere decir necesariamente que vaya a ser una cosa que es un elemento clave para la decisión del futuro, ¿no? Y para eso, que esto se llama el concepto, ¿no? de falacia narrativa, pero para esto, ustedes se van a sentir identificados. ¿Vieron cuando sucede algo y resulta que todos dicen, yo ya sabía que eso iba a pasar, o yo ya supuse que eso iba a suceder, pero nadie lo había dicho, digamos, ¿no? Pero todos lo sabíamos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿No? Que nosotros tendemos a suponer que tenemos la capacidad de ver el futuro, pero, ¿no? Entonces nos olvidamos de las cosas que pensamos que iban a suceder en el futuro, pero en realidad no pasaron, y sin embargo sobrevaloramos aquellas cosas que te dije que el dólar iba a estar a tal valor en tal día. Bueno, ok, no sé si me lo dijiste o no me lo dijiste, la próxima anotémoslo, ¿no? Porque uno tiene esa memoria, digamos, selectiva, ¿no? Bueno, la conclusión de esto es que el mundo es bastante impredecible y que entonces a corto plazo puede ser que algunos expertos tengan más capacidad de ver algunas cuestiones a corto plazo, cuestiones coyunturales, pero a largo plazo hay un límite donde Daniel Kahneman dice, bueno, busquemos cuál es ese límite entre la capacidad que tiene algún experto sobre determinado tema y donde ya es azar total, ¿no? Porque yo quisiera saber el año pasado cuántos decían que la pandemia, que esto y lo otro, no escucha a nadie, ¿no? Y ahora dicen que hay uno que lo predijo. Bueno, no sé, será cuestión de verlo, ¿no? Bueno, en el caso de los emprendedores, para terminar,
también se nota mucho este sesgo, de sobreconfianza y sobre todo un sesgo optimista, ¿no? Los emprendedores que creen que, no, yo pongo un restaurante y voy a hacer esto y voy a hacer lo otro, entonces creen que les va a ir fenómeno, invierten ahí y demás. Tiene algunas cosas positivas esto, ¿no? Del optimismo. Y cómo uno como negociador tiene que estar atento a este tipo de predicciones, digamos, futuras y exceso de optimismo. A ver, el optimismo tiene algunas cuestiones. Primero, una sensación de bienestar, ¿no? El optimista siempre está mejor, ¿no? Y tiene mejor energía, trabaja más horas, digamos. Y también, hablando de productividad, las personas que piensan que le va a ir bien, van a trabajar más, ponen más empeño, y hasta finalmente quizás hasta les termine yendo bien por esa creencia que tenían, digamos, positiva, ¿no? Ahora, tienen también optimismo y el optimismo también es positivo para empezar, ¿no? Si uno sabe que el 95% de los emprendimientos mueren en los primeros 5 años, uno dice, ¿para qué voy a emprender? ¿No? Sin embargo, hay un optimismo que dice, no, mi emprendimiento va a sobrevivir aunque las estadísticas no me den, ¿no? Hay como una suerte de exceso de confianza. Aunque también hay que tener cuidado porque, claro, el exceso de confianza que uno trata de contagiar a los posibles inversores y después hay que cumplir con eso, ¿no? Y entonces, si uno hace hay una expectativa, digamos, muy, muy positiva de los inversores que después no podemos cumplir, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con eso, ¿no? Y entonces, bueno, ¿qué podemos hacer en definitiva los negociadores cuando interactuamos con alguien que vemos que cree que sabe cómo van a ser las cosas? Lo primero que tenemos que hacer es tratar de basarnos en datos, ¿no? Y en datos concretos, no en datos que tienen que ver con la imaginación de la otra parte. Porque yo puedo estar negociando, poner un restaurante en tal lado y esa persona dice, no, porque yo tuve 3 restaurantes, me fue bárbaro y facturaba no sé cuánto por día. ¿Tenés los cuadernos de la facturación a mano para que yo los pueda ver, los pueda revisar con mi equipo? Porque yo no digo que mienta, pero a veces tenemos justamente estas falacias narrativas, ¿no? Recordamos algunas cuestiones de manera limitada. Entonces, ¿qué debe hacer el negociador? Bueno, pedir datos, documentación, ¿no? Poder tratar de entender que el otro puede tener una visión sesgada y entonces nuestro trabajo es justamente trabajar con, bueno, con certezas, ¿no? Entonces, lo que decimos es el conocimiento de estos sesgos cognitivos, ¿no? De la sobreconfianza, del exceso de optimismo y de estas construcciones que nos hacen ver las cosas de una manera difusa y que son propias de todos los seres humanos, le va a permitir al negociador poder ubicar, ¿no?, esta charla sobre datos concretos y reales y que no tengan que ver con un producto de la imaginación de la otra parte. Así que bueno, no sé cuánto duró esta clase, me puse a hablar sin parar sobre estos temas, pero quería que los tengan, porque ¿no? Son 2 artículos como interesantes. La próxima clase ya seguramente en vivo vamos a discutir algunos temas más. Estamos atentos a cualquier pregunta y bueno, seguimos entonces. Hasta la próxima. Chao.